Capítulo 2. La aristocracia del pillaje. El calendario en el cielo más allá de la ventana de su oficina decía 2 de septiembre. Dagny estaba echada sobre su escritorio, exhausta. La primera luz en encenderse al acercarse el crepúsculo era siempre el rayo que iluminaba el calendario. Cuando la brillante página blanca aparecía sobre los tejados, la ciudad se volvía borrosa, acelerando la oscuridad. Ella había mirado esa distante página de calendario todas las tardes de los meses que había dejado atrás. «Tus días están contados», había parecido decir, como si estuviera marcando la progresión hacia algo que el calendario sabía, pero ella no. En el pasado, había cronometrado su carrera para construir la línea John Galt. Ahora estaba cronometrando su carrera contra un destructor desconocido. Uno a uno, los hombres que habían construido los nuevos pueblos en Colorado habían ido partiendo hacia algún silencioso lugar, del cual ni noticia ni persona alguna habían vuelto jamás. Los pueblos que habían abandonado estaban muriendo. Algunas de las fábricas que construyeron se habían quedado sin dueños y cerradas. Otras habían sido embargadas por las autoridades locales. En ambas, las máquinas seguían paradas. Ella había sentido como si un oscuro mapa de Colorado estuviese desplegado frente a ella como un panel de control de tráfico, con unas cuantas luces desparramadas por sus montañas. Una tras otra, aquellas luces se habían apagado. Uno tras otro, los hombres habían desaparecido. Había habido un patrón en cuanto a eso, un patrón que ella sentía pero no podía definir. Se había vuelto capaz de predecir, casi con certeza total, quién sería el próximo en irse, y cuándo. Era incapaz de captar el por qué. De los hombres que una vez habían celebrado su descenso de la cabina de una locomotora en el andén del empalme Wyatt, solo quedaba Ted Nielsen, que seguía dirigiendo la planta de Nielsen Motors. «Ted, ¿no serás tú el próximo en irte?», le había preguntado ella en su reciente visita a Nueva York, tratando de sonreír. Él había respondido gravemente: «Espero que no». «¿Qué quiere decir que esperas? ¿No estás seguro?». Él había dicho despacio, enfáticamente: «Dagny, siempre he pensado que preferiría morir antes que dejar de trabajar. Pero eso mismo decían los hombres que se han ido. A mí me parece imposible que yo pudiese querer abandonar jamás, pero hace un año también parecía imposible que ellos lo hicieran. Esos hombres eran mis amigos. Sabían lo que su partida significaría para nosotros, los supervivientes. No se habrían ido así sin decir palabra, dejándonos a nosotros el terror adicional de lo inexplicable, a menos que hubiesen tenido alguna razón de suprema importancia. Hace un mes, Roger Marsh, de Marsh Electric, me dijo que haría que lo encadenasen a su escritorio para que no pudiese abandonarlo, independientemente de la espantosa tentación que lo asaltara. Él estaba furioso de ira con los hombres que se habían ido. Me juró que él nunca lo haría. «Y si es algo que no puedo resistir», dijo, «juro que tendré la suficiente presencia de ánimo como para dejarte una carta y darte alguna pista de lo que es, para que no tengas que devanarte los sesos con ese pavor que estamos sintiendo ahora». Eso es lo que juró. Hace 2 semanas se fue. No me dejó ninguna carta. Dagny, no sé qué haré cuando lo vea, sea lo que sea que ellos vieron cuando se fueron. A ella le parecía como si algún destructor se estuviera moviendo silenciosamente por todo el país, y que las luces se estaban apagando a su paso. Alguien, pensó amargamente, que había invertido el principio del motor de la 20th Century y ahora estaba convirtiendo energía cinética en estática. Ese era el enemigo, pensó, sentada en su escritorio a la luz del crepúsculo, aquel contra quien estaba haciendo una carrera. El informe mensual de Quentin Daniels estaba sobre su mesa. No podía estar segura todavía de si Daniels conseguiría resolver el secreto del motor, pero el destructor, pensó, se estaba moviendo rápidamente, con determinación, a un ritmo cada vez más acelerado. Se preguntó si, cuando ella llegase a reconstruir el motor, quedaría algún mundo para poder usarlo. Le había gustado Quentin Daniels desde el momento que entró en su oficina para la primera entrevista.
Era un hombre larguirucho de 30 y pocos años, con un rostro anguloso y sencillo y una atractiva sonrisa. Un rastro de esa sonrisa permanecía en sus rasgos en todo momento, sobre todo cuando estaba escuchando. Tenía un aspecto de regocijo bonachón, como si estuviese rápida y pacientemente descartando lo irrelevante en las palabras que oía y yendo directamente al grano unos segundos por delante de su interlocutor. —¿Por qué te negaste a trabajar para el doctor Stadler? —preguntó ella. El rastro de su sonrisa se volvió más nítido y más acusado. Eso era todo lo que se acercaba a mostrar una emoción. La emoción era indignación, pero respondió en su acento liso y sin prisa. —¿Sabe? El doctor Stadler dijo una vez que la última palabra de investigación científica libre era redundante. Parece haberlo olvidado. Bueno, diré solamente que la expresión investigación científica gubernamental encierra una contradicción en sus términos. Ella le preguntó qué cargo tenía en el Instituto de Tecnología de Utah. —Vigilante nocturno —respondió. —¿Qué? —dijo ella con un resoplido. —Vigilante nocturno —repitió cortésmente él, como si ella no hubiese entendido sus palabras o como si no hubiese motivo para sorprenderse. Respondiendo a las preguntas de ella, él explicó que no le gustaba ninguna de las fundaciones científicas que aún existían, que habría preferido trabajar en el laboratorio de investigación de alguna gran empresa industrial. Pero, ¿cuál de ellas puede permitirse emprender proyectos de largo alcance hoy día y por qué habrían de hacerlo? Así que cuando el Instituto de Tecnología de Utah fue cerrado por falta de fondos, él había permanecido allí como vigilante nocturno y único habitante del lugar. El sueldo era suficiente para costear lo que necesitaba, y el laboratorio del instituto estaba allí, intacto, para su uso privado y sin intromisiones. —¿Así que estás haciendo investigación por tu cuenta? —Eso es. —¿Con qué objetivo? —Para mi propio placer. —¿Qué piensas hacer si descubres algo que tenga importancia científica o valor comercial? ¿Piensas aplicarlo a algún uso público? —No sé, no creo. ¿No tienes ningún deseo de servir a la humanidad? Yo no hablo ese lenguaje, señorita Taggart. Creo que usted tampoco. Ella rió. Creo que nos vamos a llevar muy bien, tú y yo. Lo haremos. Cuando le contó la historia del motor, y cuando él estudió el manuscrito, no hizo ningún comentario, sino que simplemente dijo que aceptaría el trabajo en los términos que ella quisiese. Ella le pidió que él pusiese sus propias condiciones, y protestó, asombrada, ante el pequeño sueldo mensual que él mencionó. —Señorita Taggart —dijo él—, si hay algo que no aceptaré, es recibir algo por nada. No sé cuánto tiempo tendría usted que pagarme, o si usted acabaría recibiendo alguna cosa a cambio. Yo apostaré con mi propia mente. No dejaré que nadie más lo haga. No cobraré a cambio de una intención. Pero seguro que querré cobrar por mercancías entregadas. Si tengo éxito, entonces será cuando la despellejaré viva. Porque lo que quiero es un porcentaje, y va a ser alto. Pero le va a valer la pena a usted. Cuando mencionó el porcentaje que quería, ella se rió. Eso es despellejarme viva. Y me valdrá la pena. ¿De acuerdo? Acordaron que ese iba a ser el proyecto privado de ella y que él iba a ser su empleado particular. Ninguno de ellos quería tener que lidiar con la intromisión del Departamento de Investigación de Taggart. Él pidió seguir en Utah, en su puesto de vigilante, donde tenía todo el equipo de laboratorio y toda la privacidad que necesitaba. El proyecto debería ser mantenido en secreto entre ellos hasta que, y a menos que, él tuviese éxito. Señorita Taggart, dijo él en conclusión, no sé cuántos años me llevará a resolver esto, si alguna vez lo consigo, pero sé que si dedico el resto de mi vida a ello y tengo éxito, moriré satisfecho. Y añadió, hay solo una cosa que deseo hacer aún más que resolverlo, conocer al hombre que lo ha resuelto. Una vez al mes, desde que él volvió a Utah, ella le había enviado un cheque mensual, y él le había enviado a ella un informe de su trabajo. Era demasiado pronto para albergar esperanzas, pero esos informes eran los únicos puntos brillantes en la estancada niebla de sus días en la oficina. Al terminar de leer las páginas de uno de esos informes, ella levantó la cabeza. El calendario en la distancia decía 2 de septiembre. Las luces de la ciudad habían crecido bajo el calendario,
extendiéndose y brillando. Pensó en Rerden. Deseó que estuviese en la ciudad. Deseó poder verlo esa noche. Entonces, al darse cuenta de la fecha, recordó de repente que tenía que ir rápidamente a su casa a vestirse, porque tenía que asistir a la boda de Jim esa noche. No había visto a Jim, a no ser en la oficina, desde hacía más de un año. No había conocido a su prometida, pero había leído lo suficiente sobre el compromiso en los periódicos. Se levantó de su escritorio con harta y desagradable resignación. Parecía más fácil ir a la boda que molestarse en explicar su ausencia después. Estaba atravesando rápidamente el gran vestíbulo de la terminal cuando oyó una voz llamándola. «¡Señorita Taggart!», dijo la voz, con un extraño tono de urgencia y de reticencia a la vez. Ella se paró en seco. Tardó algunos segundos en darse cuenta de que era el viejo del puesto de cigarrillos quien la había llamado. «He estado esperando verla durante días, señorita Taggart. He estado sumamente ansioso de hablarle». Había una extraña expresión en su cara. La expresión de quien está realizando un esfuerzo para no parecer asustado. «Lo siento», dijo ella sonriendo. «He estado entrando y saliendo del edificio toda la semana y no he tenido tiempo de parar». Él no sonrió. «Señorita Taggart, ese cigarrillo con el signo del dólar que usted me dio unos meses atrás, ¿dónde lo consiguió?». Ella se quedó quieta durante un momento. «Me temo que esa es una historia larga y complicada», respondió. «¿Tiene usted alguna forma de ponerse en contacto con la persona que se lo dio?». «Supongo que sí, aunque no estoy segura. ¿Por qué?». «¿Le diría dónde lo consiguió?». «No lo sé. ¿Qué le hace suponer que no lo haría?». Él titubeó y luego preguntó. «Señorita Taggart, ¿qué hace usted cuando tiene que decirle a alguien algo que usted cree que es imposible?». Ella se rió entre dientes. «El hombre que me dio el cigarrillo dijo que, en ese caso, uno debería verificar sus premisas». «¿Dijo eso? ¿Sobre el cigarrillo?». «Bueno, no exactamente, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene usted que decirme?». «Señorita Taggart, he preguntado por todo el mundo. He verificado todas las fuentes de información dentro de y sobre la industria del tabaco. He mandado hacer un análisis químico con esa colilla. No hay ninguna fábrica que haga ese tipo de papel. Los elementos aromatizantes en ese tabaco nunca han sido usados en ninguna mezcla para fumar que yo haya podido encontrar. El cigarrillo fue elaborado a máquina, pero no fue hecho en ninguna fábrica que yo conozca. Y las conozco todas. Señorita Taggart, a mi buen entender, ese cigarrillo no ha sido fabricado en ningún lugar de la Tierra». Rerden esperó mirando distraídamente mientras el camarero sacaba la mesa de ruedas de la cena de la habitación de su hotel. Ken Danager se había marchado. La habitación estaba medio oscura. Por un acuerdo tácito, habían mantenido bajas las luces durante su cena, para que la cara de Danager no fuese notada y quizá reconocida por los camareros. Habían tenido que encontrarse furtivamente como si fueran criminales que no podían ser vistos juntos. No podían reunirse en sus oficinas o en sus casas, solo en el abarrotado anonimato de una ciudad, en su suite del hotel Wayne Falkland. Podría haber una multa de $10,000 y 10 años de prisión para cada uno de ellos, si se llegara a saber que él había acordado entregar a Ken Danager 4.000 toneladas de piezas estructurales de Metal Rerden. No hablaron de esa ley durante su cena juntos, ni de sus motivos, ni del riesgo que estaban asumiendo. Habían hablado simplemente de negocios. Hablando clara y secamente, como siempre hablaba en cualquier reunión, Danager había explicado que la mitad de su pedido original sería suficiente para reforzar los túneles que pudieran hundirse, si atrasara el refuerzo mucho más tiempo, y para reacondicionar las minas de la Confederated Coal Company, que había quebrado y que él había comprado 3 semanas atrás. «Es una propiedad excelente, pero en pésimas condiciones. Tuvieron un desagradable accidente allí el mes pasado. Hundimiento y explosión de gas. 40 muertos», dijo. Y había añadido con la monotonía de estar recitando algún informe impersonal y estadístico. «Los periódicos están vociferando que el carbón es ahora el producto más crucial del país. Están también vociferando que las empresas de carbón se están aprovechando de la escasez de petróleo. Una pandilla en Washington está gritando que me estoy expandiendo demasiado.
y que habría que hacer algo para detenerme porque estoy convirtiéndome en un monopolio. Otra pandilla en Washington está gritando que no me estoy expandiendo lo suficiente y que habría que hacer algo para dejar que el gobierno confisque mis minas, porque soy un avaro de los beneficios y no estoy dispuesto a satisfacer las necesidades de combustible del público. Al ritmo actual de beneficios, esta propiedad de la Confederated Coal amortizará el dinero que gasté en ella en 47 años. No tengo hijos. La compré porque hay un cliente al que no me atrevo a dejar sin carbón, y que es Taggart Transcontinental. No paro de pensar en lo que pasaría si los ferrocarriles se derrumbaran. Había parado y luego añadió: no sé por qué aún me importa eso, pero me importa. Esa gente en Washington parece no tener una idea clara de lo que pasaría. Yo la tengo. Reardon había dicho: entregaré el metal. Cuando necesites la otra mitad de tu pedido, házmelo saber. Entregaré eso también. Al final de la cena, Danager había dicho en el mismo tono preciso e impasible, el tono de un hombre que sabe el significado exacto de sus palabras: si algún empleado tuyo o mío descubre esto e intenta un chantaje privado, lo pagaré, dentro de lo razonable. Pero no pagaré si tiene amigos en Washington. Si uno de esos aparece, entonces voy a la cárcel. Entonces vamos juntos, había dicho Reardon. De pie y solo en su habitación medio oscura, Reardon se dio cuenta que la posibilidad de ir a la cárcel le dejaba totalmente indiferente. Recordó una vez cuando a los 14 años, debilitado por el hambre, no se le ocurriría robar fruta de un puesto en la calle. Ahora, la posibilidad de acabar en la cárcel, si esa cena era un delito, no significaba para él más que la posibilidad de ser atropellado por un camión. Un desagradable accidente físico sin ningún significado moral. Pensó que le habían hecho ocultar, como si fuese un secreto culpable, la única transacción de negocios que había disfrutado en un año de trabajo, y que estaba ocultando como un secreto culpable sus noches con Dagny, las únicas horas que le mantenían vivo. Sintió que había alguna conexión entre los dos secretos, alguna conexión esencial que él tenía que descubrir. No pudo captarla, no pudo encontrar las palabras para darle nombre, pero sintió que el día que las encontrase respondería a todas las preguntas de su vida. Estaba de pie contra la pared, su cabeza echada hacia atrás, sus ojos cerrados, y pensó en Dagny. Y entonces sintió que ya no había preguntas que le interesaran. Pensó que la vería esa noche, casi odiando hacerlo, porque la mañana siguiente le parecía muy cercana, y entonces tendría que dejarla. Se preguntó si él podría seguir en la ciudad mañana, o si debería irse en ese momento sin verla, para tener que esperar, para poder tenerlo siempre delante de él. El momento de poner sus manos sobre los hombros de ella y bajar la mirada hacia su cara. «Te estás volviendo loco», pensó, pero sabía que si ella estuviese a su lado en cada hora de sus días, seguiría siendo lo mismo. Él nunca tendría suficiente. Tendría que inventar alguna forma de tortura insensata para poder aguantarlo. Sabía que la vería esa noche, y la idea de irse sin hacerlo hacía el placer aún mayor, la tortura de un momento para enfatizar su certeza de las horas por venir. Dejaría encendida la luz de la sala de ella, pensó, y la abrazaría encima de la cama, y vería solo la curva de una silueta dibujando la sombra entera de su cuerpo largo y delgado en la oscuridad, y luego pondría su cabeza en la luz para ver su cara, para verla dejarse caer hacia atrás, sin resistir, sus cabellos sobre el brazo de él, sus ojos cerrados, su cara tensa como en una expresión de dolor, su boca abierta a él. Siguió en pie en la pared, para dejar que todos los acontecimientos del día se fueran alejando de él, para sentirse libre, para saber que el próximo lapso de tiempo sería suyo. Cuando la puerta de su habitación se abrió bruscamente sin aviso, no lo oyó ni lo creyó del todo al principio. Vio la silueta de una mujer, luego la de un botones que dejó en el suelo una maleta y desapareció. La voz que oyó era la de Lillian. «Vaya, Henry, ¿totalmente solo y en la oscuridad?» Ella giró el interruptor de luz junto a la puerta. Allí estaba, meticulosamente ataviada, llevando un traje de viaje de color beige claro que parecía como si ella hubiese viajado bajo una urna de cristal. Estaba sonriendo
y quitándose los guantes con la actitud de haber llegado a casa. —¿Estás aquí para el resto de la tarde, querido? —preguntó. —¿O ibas a salir? Él no supo cuánto tiempo pasó antes de responder. —¿Qué estás haciendo aquí? —Vaya, ¿no te acuerdas que Jim Taggart nos invitó a su boda? Es esta noche. No tenía intención de ir a su boda. —Oh, pero yo sí. —¿Por qué no me lo dijiste esta mañana antes de que yo saliera? —Para sorprenderte, querido —se rió alegremente—. Es prácticamente imposible arrastrarte a algún acontecimiento social, pero pensé que podrías hacerlo así, de improviso, solo salir y pasarlo bien, como las parejas casadas supuestamente deben hacer. Pensé que no te importaría. ¿Te has quedado a dormir en Nueva York tan a menudo? Él vio la mirada informal que ella le echó desde debajo del ala del sombrero que llevaba inclinado, a la moda. No dijo nada. —Por supuesto, me estaba arriesgando —dijo ella—. Podrías haber invitado a cenar a alguien. Él no dijo nada. —¿O estabas, tal vez, pensando en volver a casa esta noche? —No. —¿Tenías un compromiso para esta noche? —No. —Bien. Ella señaló su maleta. Traje mi vestido de noche. ¿Te apuestas un ramillete de orquídeas a que puedo vestirme antes que tú? Hank pensó que Dagny estaría en la boda de su hermano esa noche. La velada había dejado de importarle. —Te llevaré a cualquier otro sitio si lo deseas —dijo—, pero no a esa boda. —Oh, pero es allí donde quiero ir. Es el evento más ridículo de la temporada, y todo el mundo lo ha estado esperando durante semanas, todos mis amigos. No me lo perdería por nada del mundo. No hay mejor espectáculo en la ciudad, ni mejor divulgado. Es un matrimonio totalmente absurdo, justo lo que esperarías de Jim Taggart. Ella se estaba moviendo con aire despreocupado por la habitación, mirando a su alrededor, como si estuviera familiarizándose con un lugar desconocido. —No he estado en Nueva York desde hace años —dijo—. No contigo, quiero decir, no en algún acontecimiento importante. Él notó la pausa en el deambular sin rumbo de los ojos de ella. Una mirada que paró brevemente en el cenicero y siguió. Sintió una punzada de asco. Ella lo vio en su cara y rió alegremente. —Oh, pero querido, no estoy aliviada, estoy decepcionada. Sí que esperaba encontrar unos cuantos cigarrillos manchados con lápiz de labios. Él le dio crédito por admitir que estaba espiando, aunque fuese simulando una broma, pero algo en la acentuada franqueza de su actitud le hizo preguntarse si realmente estaba bromeando. Durante un brevísimo instante, sintió que le había dicho la verdad. Descartó la impresión porque no podía concebir que fuese posible. —Me temo que nunca serás humano —dijo ella—. Así que estoy segura de que no tengo rival, y si lo tuviera, lo cual dudo, querido, no creo que me preocupara por ello, porque si es una persona que siempre está disponible, sin cita previa, bueno, todo el mundo sabe qué clase de persona es esa. Él pensó que tenía que llevar cuidado. Había estado a punto de abofetearla. —Lillian —dijo—, creo que sabes que ese tipo de humor es más de lo que puedo soportar. —Oh, eres tan serio —rió ella—. Siempre se me olvida. Te tomas tan en serio todas las cosas, especialmente a ti mismo. Ella se volvió hacia él de repente. Su sonrisa había desaparecido. Tenía la extraña y suplicante expresión que él había visto muchas veces en su cara. Una expresión que parecía hecha de sinceridad y de valor. —¿Prefieres ser serio, Henry? Muy bien. ¿Cuánto tiempo quieres que yo exista en algún lugar del sótano de tu vida? ¿Cómo de solitaria quieres que me vuelva? No he pedido nada de ti. Te he dejado vivir tu vida como has querido. ¿No puedes concederme una noche? Oh, sé que odias las fiestas y que te aburrirás, pero significa mucho para mí. Llámalo vacía vanidad social. Quiero aparecer, aunque sea una vez, con mi marido. Supongo que nunca piensas en esos términos, pero tú eres un hombre importante, eres envidiado, odiado, respetado y temido. Eres un hombre al que cualquier mujer estaría orgullosa de exhibir como su esposo.
Puedes decir que es una forma rastrera de ostentación femenina, pero esa es la forma de felicidad que desea cualquier mujer. Tú no vives de acuerdo con esos estándares, pero yo sí. ¿No puedes darme por lo menos eso, al precio de unas horas de aburrimiento? ¿No puedes ser lo suficientemente fuerte como para cumplir con tu obligación y realizar tu deber de marido? ¿No puedes ir allí, no por tu propio beneficio, sino por el mío, no porque tú quieras ir, sino solo porque yo lo quiero? Dagny, pensó él desesperadamente. Dagny, que nunca había dicho ni una palabra sobre la vida en casa de él, que nunca había reclamado, ni expresado un reproche o hecho una pregunta. Él no podía aparecer ante ella con su mujer. No podía dejar que ella lo viese como un marido que estaba siendo orgullosamente exhibido. Deseó poder morir entonces, en ese momento, antes que cometer esa acción, porque sabía que la cometería. Por haber aceptado su secreto como culpa, y haberse prometido a sí mismo asumir sus consecuencias. Por haber concedido que el derecho lo tenía Lillian, y que él era capaz de aguantar cualquier forma de condena, pero no era capaz de negar ese derecho cuando le era reclamado, por saber que su razón para negarse a ir era la razón que no le daba derecho a negarse, por haber oído un suplicante grito en su mente: «Oh Dios, Lillian, cualquier cosa menos esa fiesta», y aún así, no permitirse a sí mismo pedir clemencia, dijo, sin alterarse, con voz apagada y firme: «Muy bien, Lillian, iré». El velo de novia de encaje rosado se enganchó al caer en el astillado suelo de la habitación alquilada. Cheryl Brooks lo levantó cuidadosamente, dando un paso para mirarse en un espejo torcido que colgaba en la pared. Había sido fotografiada allí todo el día, como lo había sido muchas veces en los últimos 2 meses. Aún sonreía con incrédula gratitud cuando la gente del periódico quería hacerle una foto, aunque desearía que no lo hiciesen tan a menudo. Una vieja periodista que tenía una columna de consejos sentimentales en su revista y la amarga sabiduría de un policía en su persona, había tomado a Cheryl bajo su tutela semanas atrás, cuando la muchacha había sido arrojada por primera vez a las entrevistas de prensa como a una máquina de picar carne. Ese día, la periodista había echado a los reporteros. A los vecinos les había gritado: ya está bien, fuera de aquí». Les había cerrado la puerta de Cheryl en las narices, y luego le había ayudado a ella a vestirse. Ella era quien tendría que llevar a Cheryl a la boda. Había descubierto que no había nadie más para hacerlo. El velo de novia, el traje de satén blanco, las delicadas zapatillas y el collar de perlas en su garganta habían costado 500 veces más que el precio de todo el contenido de la habitación de Cheryl. Una cama ocupaba la mayor parte del espacio en la habitación, y el resto lo ocupaban una cómoda, una silla y unos cuantos vestidos colgados detrás de una descolorida cortina. La enorme falda acampanada del traje de boda rozaba las paredes cuando ella se movía, su delgada figura oscilando encima de la falda, en dramático contraste con el ajustado y severo corpiño de manga larga. El traje había sido hecho por el mejor diseñador de la ciudad. «¿Sabes? Cuando conseguí el trabajo en el bazar, podría haberme mudado a un cuarto mejor», dijo Cheryl a la periodista, como disculpándose. «Pero no creo que importe mucho dónde duermes por las noches, así que ahorré mi dinero, porque lo necesitaría para algo importante en el futuro». Paró y sonrió, moviendo lánguidamente la cabeza. «Pensé que lo necesitaría», dijo. «Estás bien», dijo la periodista. «No es que puedas ver mucho en ese supuesto espejo, pero estás razonable. La forma como todo esto pasó, yo no he tenido tiempo de asimilarlo. Pero sabes, Jim es estupendo. No le importa que yo sea solo una vendedora en un bazar ni que viva en un sitio así. No me lo echa en cara». Ya, dijo la periodista. Su cara estaba sombría. Cheryl recordó su asombro la primera vez que Jim Taggart había ido a su cuarto. Había ido una tarde sin avisar, un mes después de su primer encuentro, cuando ella ya había perdido toda esperanza de volver a verlo. Ella se había sentido miserablemente avergonzada. Había sentido como si estuviese tratando de mantener un amanecer en el espacio de una charca de lodo. Pero Jim había sonreído, se había sentado en su única silla
y había mirado su cara sonrojada y su cuarto. Luego, le había dicho que se pusiera el abrigo, y la había llevado a cenar al restaurante más caro de la ciudad. Había sonreído por su inseguridad, por su torpeza, por su terror de usar el tenedor equivocado, y por la mirada de encanto que tenían sus ojos. Ella no había sabido lo que él pensaba, pero él sí había sabido que ella estaba impresionada, no por el sitio, sino por el hecho de que él la hubiera llevado allí, que apenas tocó la costosa comida, que no veía la cena como un botín del bobo rico de turno, como todas las chicas que ella conocía lo habrían visto, sino como un brillante premio que ella nunca había esperado merecer. Él había vuelto a verla 2 semanas después, y luego sus citas se habían hecho cada vez más frecuentes. Él llegaba al bazar a la hora del cierre, y ella veía cómo sus compañeras vendedoras la miraban boquiabiertas al ver la limusina y al chofer uniformado que abría la puerta para ella. Él la llevaba a los mejores clubes nocturnos, y cuando la presentaba a sus amigos, decía: «La señorita Brooks trabaja en el bazar de Madison Square». Ella veía las extrañas expresiones en sus caras, y a Jim mirándoles con un toque de burla en sus ojos. Él había querido ahorrarle a ella la necesidad de fingir y avergonzarse, pensó ella con gratitud. Él tenía el coraje de ser honesto y no preocuparse de si otros lo aprobaban o no, pensó ella con admiración. Pero sintió un raro y candente dolor, nuevo para ella, la noche que oyó a una mujer que trabajaba para una revista política de renombre decirle a su compañera en la mesa de al lado: «¡Qué generoso es Jim!». Si él lo hubiese querido, ella le habría dado a él el único tipo de pago que podía ofrecer. Estaba agradecida de que no lo pidiese, pero sentía como si su relación fuese una inmensa deuda, y que ella no tenía nada con qué pagarla, excepto con su silenciosa adoración. Él no necesitaba su adoración, pensó. Había noches en las que él venía para salir con ella, pero en vez de eso se quedaba en su habitación y le hablaba, mientras ella escuchaba en silencio. Siempre ocurría inesperadamente, con una especie de brusquedad peculiar, como si él no hubiese tenido intención de hacerlo, sino como si algo explotase dentro de él y tuviese que hablar. Luego se sentaba tirado en su cama, sin deparar en nada a su alrededor ni en la presencia de ella, aunque sus ojos se disparaban a la cara de ella de vez en cuando, como si tuviese que asegurarse de que un ser vivo le estuviese oyendo. «Y no fue para mí mismo en absoluto. ¿Por qué no me creerá esa gente? Tuve que acatar las demandas del sindicato para que redujesen los trenes, y la moratoria de bonos fue la única forma que tuve de hacerlo, y por eso Wesley me la concedió a mí, para los trabajadores, no para mí. Todos los periódicos dijeron que yo era un gran ejemplo a imitar para todos los hombres de negocios. Un hombre de negocios con un sentido de responsabilidad social. Eso es lo que dijeron. Es verdad, ¿no? ¿No es cierto? ¿Qué había de malo en esa moratoria? ¿Y qué si nos saltamos unos cuantos tecnicismos? Fue para un buen fin. Todo el mundo está de acuerdo en que cualquier cosa es buena siempre que no sea para ti mismo. Pero ella no me da crédito por un buen fin. No cree que nadie sirva para nada, excepto ella misma. Mi hermana es una bruja despiadada y engreída que no acepta las ideas de nadie más que las de ella misma. ¿Por qué me siguen mirando de esa forma? Ella y Reardon y toda esa gente. ¿Por qué están tan seguros de tener razón? Si yo reconozco su superioridad en el reino material, ¿por qué no reconocen ellos la mía en el espiritual? Ellos tienen el cerebro, pero yo tengo el corazón. Ellos tienen la capacidad de producir riqueza, pero yo tengo la capacidad de amar. ¿No es mía la mayor capacidad? ¿No ha sido reconocida como la mayor a lo largo de todos los siglos de la historia humana? Porque ellos no lo reconocen. ¿Por qué están tan seguros de que son grandes? Y si ellos son grandes y yo no, ¿no es eso exactamente por lo que deberían inclinarse ante mí, porque no lo soy? ¿No sería eso un acto de verdadera humanidad? No hace falta bondad para respetar a un hombre que merece respeto. Es solo un pago que se ha ganado. Dar un respeto inmerecido es el gesto supremo de caridad. Pero ellos son incapaces de caridad. No son humanos, no se preocupan por las necesidades de nadie, ni por sus debilidades, ningún interés y ninguna piedad. Ella podía entender poco de todo eso, pero comprendió que él era infeliz y que alguien le había lastimado. Él vio el dolor de la ternura en la cara de ella, el dolor de indignación contra sus enemigos, y vio la mirada destinada a los héroes, que le era concedida a él por una persona capaz de sentir la emoción detrás de la mirada.
Ella no sabía por qué se sentía segura de ser la única a quien él podía confesarle su tortura. Lo tomó como un honor especial, como un regalo más. La única forma de ser digna de él, pensó ella, era no pedirle nunca nada. Él le ofreció dinero una vez, y ella lo rechazó, con tan brillante y dolorosa vehemencia de indignación en sus ojos, que él nunca volvió a intentarlo. La indignación era contra ella misma. Se preguntó si ella había hecho algo que le hiciera pensar a él que ella era ese tipo de persona. Pero no quería ser ingrata por la preocupación de él, o avergonzarle con su horrible pobreza. Ella quería mostrarle su entusiasmo por elevarse, y justificar los favores de él, así que le dijo que él podría socorrerla si quisiese, ayudándola a encontrar un trabajo mejor. Él no respondió. En las semanas que siguieron ella esperó, pero él nunca mencionó el tema. Ella se culpó a sí misma, pensó que le había ofendido, que él se lo había tomado como un intento de usarlo. Cuando él le dio una pulsera de esmeraldas, ella estaba demasiado estupefacta para entender. Intentando desesperadamente no dañarlo, ella suplicó que no podía aceptarlo. «¿Por qué no?», preguntó él. «No es como que tú fueses una mujerzuela pagando el precio normal por ello. ¿Te da miedo que empiece a hacer demandas? ¿No confías en mí?». Él se rió en alto de su tartamudeo vergonzoso. Sonrió, con un extraño tipo de disfrute, durante toda la velada cuando fueron a un club nocturno y ella llevó puesta la pulsera con su vulgar vestido negro. Él le hizo llevar esa pulsera de nuevo la noche que la llevó a una fiesta, una gran recepción ofrecida por la señora de Cornelius Pope. Si él la consideraba a ella lo suficientemente buena como para llevarla a la casa de sus amigos, los ilustres amigos cuyos nombres ella había visto en las inaccesibles cimas de las montañas que eran las columnas de sociedad de los periódicos, pensó, ella no podía avergonzarle vistiendo sus viejas ropas. Gastó los ahorros de un año en un vestido de gasa verde brillante con un escote bajo, un cinturón de rosas amarillas y una hebilla de bisutería. Cuando entró en la austera residencia, con las frías y brillantes luces y una terraza suspendida sobre los tejados de los rascacielos, supo que su vestido era el inapropiado para la ocasión, aunque ella no sabía decir por qué, pero mantuvo una postura orgullosamente erguida y sonrió con la valerosa confianza de un gatito cuando ve una mano extendida para jugar. Una gente reunida para pasarlo bien no le haría daño a nadie, pensó. Al cabo de una hora, su intento de sonreír se había convertido en una súplica impotente y perpleja, y luego, al observar a la gente a su alrededor, su sonrisa desapareció. Vio que las atildadas y confiadas chicas mostraban una desagradable insolencia cuando hablaban con Jim, como si no lo respetasen y jamás lo hubiesen respetado. Una de ellas en particular, una tal Betty Pope, la hija de la anfitriona, no paraba de decirle cosas a él que Sherrill no podía entender, porque no podía creer que las había entendido correctamente. Al principio, nadie le había prestado atención a ella, excepto por unas cuantas miradas de sorpresa a su vestido. Después de un rato, vio que la estaban mirando. Oyó a una señora mayor preguntarle a Jim, en el tono preocupado de quien habla de una familia distinguida que a ella se le había pasado reconocer, «¿Has dicho la señora Brooks de Madison Square?» Vio una extraña sonrisa en la cara de Jim cuando respondió, haciendo que su voz sonase especialmente clara. «Sí, la dependienta del departamento de cosmética del bazar de Raleigh». Entonces vio que algunas personas se volvían muy educadas con ella, y que otras se alejaban sin dar lugar a dudas, y que la mayoría de ellas se volvían insensiblemente torpes por su simple desconcierto, y vio a Jim mirando silenciosamente con esa extraña sonrisa. Intentó quitarse de en medio, que no la percibieran. Al escabullirse por el borde del salón, oyó a un hombre decir, encogiéndose de hombros, «Bueno, Jim Taggart es uno de los hombres más poderosos en Washington en este momento». Y no lo dijo respetuosamente. Una vez en la terraza, donde estaba más oscuro, oyó a dos hombres hablando y se preguntó por qué estaba tan segura de que estaban hablando de ella. Uno de ellos dijo, «Taggart puede permitirse esas cosas si le apetece». Y el otro dijo algo sobre el caballo de cierto emperador romano llamado Calígula. Miró al recto y solitario mástil del edificio Taggart en la distancia, y entonces pensó que había entendido. Esas personas odiaban a Jim porque le envidiaban.
Fuesen lo que fuesen, pensó, independientemente de sus nombres o de su dinero, ninguna de ellas tenía un logro comparable al suyo. Ninguna de ellas había desafiado a todo el país para construir un ferrocarril que todo el mundo consideraba imposible. Por primera vez, vio que ella tenía algo que ofrecerle a Jim. Aquellas personas eran tan malas y tan mezquinas como las personas de las cuales ella había escapado en Búfalo. Él estaba tan solo como ella lo había estado siempre, y la sinceridad de su sentimiento fue el único reconocimiento que él había encontrado. Entonces volvió a entrar en la sala de baile, abriéndose camino directamente entre la muchedumbre, y la única cosa que quedaba de las lágrimas que había intentado retener en la oscuridad de la terraza era el fiero y luminoso brillo de sus ojos. Si él quería apoyarla abiertamente, a pesar de ser solo la dependiente de una tienda, si él quería alardear de ello, si la había llevado allí para enfrentar la indignación de sus amigos, entonces era el gesto de un hombre de valor desafiando su opinión, y ella estaba dispuesta a ponerse a su altura sirviendo de espantajo para la ocasión. Pero se alegró de que aquello acabase, cuando estaba sentada en el coche de él, de camino a casa a través de la oscuridad. Sintió un desolado tipo de alivio. Su belicoso desafío fue cambiando a una sensación extraña y lúgubre. Intentó que no le afectase. Jim decía poco. Estaba sentado mirando malhumorado por la ventanilla del coche. Ella se preguntó si le habría decepcionado de alguna forma. En el portón de su edificio, ella le dijo tristemente: «Lo siento si te he decepcionado». Él no respondió durante un momento y luego preguntó: «¿Qué dirías si te pidiera que te casases conmigo?» Ella lo miró, y miró a su alrededor. Había un colchón sucio colgando en el alféizar de la ventana de alguien, una casa de empeños en la acera de enfrente, un cubo de basura lleno al lado de ellos. Uno no hacía esa pregunta en un lugar así. Ella no sabía lo que significaba, y respondió: «Imagino que yo no tengo sentido del humor». «Esto es una propuesta, querida». Entonces, esa fue la forma en la que llegaron a su primer beso, con lágrimas cayéndole por la cara, lágrimas no derramadas en la fiesta, lágrimas de sorpresa, de felicidad, de pensar que eso debería ser felicidad, y una voz sorda y desolada diciéndole que esa no era la manera en que habría querido que ocurriese. No había pensado en los periódicos hasta el día en que Jim le dijo que fuese a su piso y se encontró en una sala llena de gente con libretas, cámaras y flashes. Cuando vio su foto en los periódicos por primera vez, una foto de los dos juntos con un brazo de Jim en torno a su cintura, se rió tontamente encantada, preguntándose orgullosamente si todas las personas de la ciudad la habrían visto. Poco después, el encanto se desvaneció. Siguieron fotografiándola en el mostrador del bazar, en la estación del metro, en la entrada de su casa, en su mísero cuarto. Ahora habría aceptado el dinero de Jim y habría corrido a esconderse en algún oscuro hotel durante las semanas de su noviazgo. Pero él no se lo ofreció. Él parecía querer que ella siguiese donde estaba. Publicaron fotos de Jim en su oficina, en el gran vestíbulo de la terminal Taggart, junto al estribo de su vagón privado, en un banquete formal en Washington. Las enormes páginas centrales en los periódicos, los artículos en revistas, las voces en la radio, los noticieros, todos eran un único, largo y sostenido clamor sobre la Cenicienta y el empresario democrático. Se dijo a sí misma que no debería ser suspicaz cuando se sentía inquieta. Se dijo que no debía ser desagradecida cuando se sentía lastimada. Lo sentía solo en unos pocos y raros momentos, cuando se despertaba en mitad de la noche y permanecía allí, en el silencio de su habitación, incapaz de dormir. Sabía que tardaría años en recuperarse, en creer, en comprender. Iba tambaleándose día tras día como una persona con insolación, sin ver nada más que la figura de Jim Taggart como la había visto la primera vez, la noche de su gran triunfo. «Escucha, muchacha», le dijo la periodista, cuando ella estaba de pie en su habitación por última vez, el encaje de su velo de novia fluyendo como espuma de cristal desde su cabello hasta los manchados tablones del suelo. «¿Crees que si uno se lastima en la vida es por los propios errores de uno? Y eso es cierto, a la larga,
pero hay gente que intentará hacerte daño por lo bueno que ve en ti, sabiendo que es lo bueno, necesitándolo y castigándote por ello. No dejes que eso acabe contigo cuando lo descubras. No creo que tenga miedo, dijo, mirando fijamente hacia adelante, su radiante sonrisa fundiéndose con la seriedad de su mirada. No tengo derecho a tenerle miedo a nada. Soy demasiado feliz, ¿sabes? Siempre pensé que no tenía sentido que la gente dijese que lo único que puedes hacer en la vida es sufrir. No iba a hundirme por eso y abandonar. Pensé que podrían ocurrir cosas que fuesen bellas y grandiosas. No esperaba que me ocurrieran a mí, ni tantas ni tan pronto, pero intentaré ser digna de ellas. El dinero es el origen de toda maldad, dijo James Taggart. El dinero no puede comprar la felicidad. El amor conquistará cualquier barrera y cualquier distancia social. Puede pareceros una perogrullada, chicos, pero así es como me siento. Estaba de pie bajo las luces del salón de baile del Hotel Wayne Falkland, en medio de un corro de periodistas que lo habían rodeado apenas terminar la ceremonia. Él oía la multitud de invitados yendo y viniendo como una marea más allá del corro. Cheryl estaba a su lado, el blanco de su guante sobre el negro de la manga de él. Ella seguía tratando de oír las palabras de la ceremonia, sin llegar a creer que las hubiese oído. ¿Cómo se siente usted, señora Taggart? Oyó la pregunta que venía de algún lugar en el corro de periodistas. Fue como el sobresalto de volver a la consciencia. 2 palabras de repente lo hicieron todo real para ella. Sonrió y murmuró, atragantándose. Yo estoy muy feliz. En extremos opuestos del salón, Orren Boyle, que parecía demasiado rollizo para su traje de etiqueta, y Bertram Scudder, que parecía demasiado delgado para el suyo, inspeccionaban a la multitud de invitados con el mismo pensamiento, aunque ninguno de los dos admitiese que lo estaba pensando. Orren Boyle se dijo a medias que él estaba buscando las caras de amigos, y Bertram Scudder se sugirió a sí mismo que estaba reuniendo material para un artículo. Pero ambos, sin saber nada el uno del otro, estaban trazando un diagrama mental de las caras que veían, clasificándolas bajo 2 epígrafes que, si fuesen nombrados, serían favor y miedo. Había hombres cuya presencia significaba una protección especial extendida a James Taggart, y hombres cuya presencia confesaba un deseo de evitar su hostilidad, quienes representaban una mano tendida para levantarlo y quienes representaban una espalda doblada para dejarle subir. Según el código tácito del día, nadie recibía o aceptaba una invitación de una persona de prominencia pública si no fuese por uno de esos 2 motivos. Los del primer grupo eran en su mayoría jóvenes. Habían venido de Washington. Los del segundo grupo eran de más edad. Eran empresarios. Orren Boyle y Bertram Scudder eran hombres que usaban las palabras como un instrumento público, a ser evitadas en la privacidad de la mente de uno. Las palabras eran un compromiso, con implicaciones que ellos no querían encarar. No necesitaban palabras para su diagrama. La clasificación la hacían por medios físicos. Un respetuoso movimiento de sus cejas equivalente a la emoción de la palabra «vaya» para el primer grupo, y un sarcástico movimiento de sus labios equivalente a la emoción de «caramba, caramba» para el segundo. Una cara echó por tierra momentáneamente el buen funcionamiento de sus mecanismos calculadores, cuando vieron los fríos ojos azules y el pelo rubio de Hank Rearden. Sus músculos desgarraron la cuenta del segundo grupo con lo equivalente a un «no me digas». La suma del diagrama era una estimativa del poder de James Taggart. Ascendía a un total impresionante. Sabían que James Taggart era plenamente consciente de eso, cuando le vieron moverse entre los invitados. Caminaba enérgicamente, al estilo de un código Morse de cortos avances y breves paradas, con un aire de leve irritación, como si fuese consciente de la cantidad de gente a la que su disgusto podría preocuparle. El toque de una sonrisa en su cara tenía un sabor de regodeo, como si supiese que el acto de venir a honrarle fuese un acto que deshonraba a los hombres que habían venido, como si lo supiese y lo disfrutase. Una cola de figuras iba colgando y cambiando detrás de él, como si su función fuese darle a él el placer de ignorarlas. El señor Mowen,
aparecía brevemente entre la cola, así como el Dr. Pritchett y Balf Eubank. El más persistente de todos era Paul Larkin. No paraba de describir círculos alrededor de Taggart, como si intentase adquirir un bronceado por medio de un rayo ocasional, su triste sonrisa suplicando ser notada. Los ojos de Taggart se paseaban por encima de la multitud de vez en cuando, rápida y furtivamente, como si fuese la linterna de un atracador. Eso, en la taquigrafía muscular de su cara, legible para Orren Boyle, significaba que Taggart estaba buscando a alguien y no quería que nadie lo supiera. La búsqueda acabó cuando Eugene Lawson vino a estrechar la mano de Taggart y a decir, con su húmedo labio inferior retorciéndose como un cojín para amortiguar el golpe: «El señor Mauch no ha podido venir, Jim. El señor Mauch lo siente mucho. Había contratado un avión especial, pero en el último minuto surgieron cosas, problemas nacionales cruciales, ¿sabes?» Taggart se quedó quieto, no respondió y frunció el ceño. Orren Boyle soltó una carcajada. Taggart se volvió hacia él tan abruptamente que los otros se alejaron sin esperar la orden de esfumarse. «¿Qué crees que estás haciendo?», soltó Taggart. «Pasándomelo bien, Jimmy, solo pasándomelo bien», dijo Boyle. «Wesley es tu chico, ¿no lo era?» «Conozco a alguien que es mi chico y que más le vale no olvidarlo». «¿Quién? ¿Larkin? Bueno, no. No creo que estés hablando de Larkin. Y si no es de Larkin, ¿de quién estás hablando? Vaya, entonces creo que deberías llevar cuidado con el uso de los pronombres posesivos. No me importa la clasificación de edad. Sé que parezco joven para mis años, pero soy alérgico a los pronombres». «Eres muy listillo al decir eso, pero te vas a pasar de listo un día de estos». «Si lo hago, ve adelante y aprovecha, Jimmy. Sí». «El problema con la gente que se excede es que tienen mala memoria. Más te vale recordar quién consiguió que el Metal Redden fuese estrangulado del mercado para favorecerte». «Vaya, yo me acuerdo de quién prometió hacerlo. Fue la fiesta en la que ese quien manipuló todos los resortes posibles para tratar de impedir que esa directiva se promulgara, porque se dio cuenta de que podría necesitar raíles de Metal Redden en el futuro». «Porque tú gastaste $10,000 metiéndole licor a la gente que esperabas que impidieran la directiva sobre la moratoria de bonos». «Eso es lo que hice. Yo tenía amigos que tenían bonos ferroviarios, y tengo amigos en Washington también, Jimmy. Bueno, tus amigos derrotaron a los míos en ese negocio de la moratoria, pero los míos derrotaron a los tuyos en el Metal Redden, y yo no me olvido de eso, pero ¡qué demonios! Me da exactamente igual. Esa es la forma de compartir cosas entre todos, solo que no intentes engañarme a mí, Jimmy. Deja la pantomima para los tontos». «Si no crees que siempre he intentado portarme lo mejor posible contigo...». «Seguro lo has hecho, lo mejor que podría esperarse, dentro de lo que cabe, y continuarás haciéndolo también mientras yo tenga a alguien que tú necesitas y ni un minuto más. Así que solo quería recordarte que yo tengo mis propios amigos en Washington. Amigos que el dinero no puede comprar, exactamente como los tuyos, Jimmy». «¿Qué crees que estás diciendo?» «Exactamente lo que tú estás pensando. Los que compras no valen un comino, porque alguien siempre puede ofrecerles más. Así que el terreno está abierto a cualquiera, y es como la antigua competencia de siempre. Pero si le pillas el punto débil a un hombre, entonces lo tienes, entonces no hay mayor postor y puedes contar con su amistad. Bien. Tú tienes amigos, y yo también. Tú tienes amigos que yo puedo usar, y viceversa. Por mí no hay inconveniente, ¿qué diablos? Uno tiene que intercambiar algo. Si no intercambiamos dinero, y la era del dinero ya ha pasado, entonces intercambiemos hombres». «¿A dónde quieres llegar?» «Pues, solo te estoy diciendo unas cuantas cosas que deberías recordar. Fíjate en Wesley, por ejemplo. Le prometiste el puesto de asistente en la Oficina de Planificación Nacional por traicionar a Redden en la época de la Ley de Igualación de Oportunidades. Tenías los contactos para hacerlo, y eso es lo que te pedí que hicieras a cambio de la regla anticompetencia despiadada donde yo tenía contactos. Así que Wesley hizo su parte y tú te preocupaste de tenerlo todo por escrito. Ah, claro, sé que tienes pruebas fehacientes de la clase de acuerdos que se sacó de la manga para conseguir que se aprobara esa ley, al mismo tiempo que aceptaba el dinero de Redden para derrotarla y mantener a Redden con la guardia baja. Fueron acuerdos muy feos,
Sería muy embarazoso para el señor Mauch si todo esto se hiciera público. Así que mantuviste tu promesa y le conseguiste el trabajo porque él pensaba que lo tenías en tus manos. Y lo tenías. Y él te pagó más que bien, ¿a que sí? Pero funciona solo durante un tiempo. Dentro de nada, el señor Wesley Mauch podría volverse tan poderoso, y el escándalo tan viejo, que a nadie le importará saber cómo empezó su carrera o a quién engañó. Nada dura eternamente. Wesley era el hombre de Rerden y luego fue tu hombre. Y podría ser el hombre de cualquier otro mañana. ¿Estás insinuándome algo? Pues no. Te estoy dando un aviso amigable. Somos viejos amigos, Jimmy, y creo que es así como deberíamos continuar. Creo que podemos sernos muy útiles el uno al otro, tú y yo, si no empiezas a concebir ideas falsas sobre la amistad. En cuanto a mí, yo creo en la balanza de poder. ¿Impediste tú que Mauch viniera aquí esta noche? Bueno, tal vez sí y tal vez no. Voy a dejar que tú te preocupes por eso. Si lo hice, es bueno para mí, y es mejor aún si no lo hice. Los ojos de Cheryl siguieron a James Taggart entre la multitud. Las caras que seguían agitándose y juntándose a su alrededor parecían tan amistosas y sus voces tan entusiasmadamente cálidas que ella se sintió segura de que no había malicia alguna en el salón. Se preguntó por qué algunos de ellos le hablaban a ella de Washington, de una forma esperanzada y confidencial, con frases incompletas e insinuaciones a medias, como si estuviesen buscando su ayuda para algo secreto que ella, supuestamente, debería entender. Ella no sabía qué decir, pero sonreía y respondía a cualquier cosa que le parecía. No podía avergonzar a la persona de la señora Taggart con alguna pizca de miedo. Entonces vio al enemigo. Era una figura alta y esbelta con un vestido de noche gris, que era ahora su cuñada. La presión de enojo en la mente de Cheryl era el acopio almacenado de los sonidos de la voz torturada de Jim. Sintió el persistente tirón de un deber sin cumplir. Sus ojos volvían una y otra vez al enemigo y la estudiaban intensamente. Las fotos de Dagny Taggart en los periódicos habían mostrado una figura vestida con pantalones o un rostro con el ala inclinada de un sombrero y el cuello levantado de un abrigo. Ahora ella llevaba un vestido de noche de color gris que parecía indecente porque parecía austeramente modesto, tan modesto que se desvanecía de la consciencia de uno y le dejaba demasiado consciente del esbelto cuerpo que pretendía cubrir. Había un tono azul en la tela gris que combinaba con el gris metálico de sus ojos. No llevaba joyas, solo una pulsera en la muñeca, una cadena de gruesos eslabones de metal con una tonalidad verde azulada. Cheryl esperó hasta ver a Dagny sola, y entonces se abalanzó hacia ella, abriéndose paso resueltamente a través del salón. Miró de cerca los ojos metálicos que parecían fríos e intensos a la vez, los ojos que la miraban directamente con una cortés e impersonal curiosidad. «Hay algo que quiero que sepa», dijo Cheryl, su voz tensa y dura, «para que no haya malentendidos sobre ello. No voy a hacer el papel de la dulce pariente. Sé lo que usted le ha hecho a Jim y cómo le ha hecho sentir miserable toda su vida. Yo voy a protegerlo contra usted. Voy a ponerla a usted en su sitio. Yo soy la señora Taggart. Yo soy la mujer en esta familia ahora». «Me parece muy bien», dijo Dagny. «Yo soy el hombre». Cheryl la miró alejarse, y pensó que Jim había tenido razón. Esa hermana suya era una criatura de una maldad diabólica que no le había dado ni respuesta, ni reconocimiento, ni emoción de ningún tipo, excepto un toque de algo que sonaba a pasatiempo asombrado e indiferente. Rerden permanecía al lado de Lillian y la seguía donde ella fuese. Ella deseaba ser vista con su marido. Él estaba haciendo su parte. No sabía si alguien lo miraba o no. No era consciente de nadie alrededor de ellos, excepto de la persona a quien no se podía permitir ver. La imagen que seguía llenando su conciencia era el momento en que había entrado en ese salón con Lillian y había visto a Dagny mirándoles. Él la había mirado directamente, preparado a aceptar cualquier golpe que los ojos de ella le hubiesen querido asestar. Sin importarle las consecuencias para Lillian, él habría confesado su adulterio públicamente, allí mismo y en ese momento, antes de cometer el indigno acto de evadir los ojos de Dagny,
de poner una cara inexpresiva de cobarde, de pretender ante ella que él no sabía la naturaleza de su acción. Pero no había habido tal golpe. Él conocía cada matiz de sensación jamás reflejado en la cara de Dagny. Había sabido que ella no había sentido ninguna conmoción, no había visto más que una indemne serenidad. Los ojos de ella se posaron en los suyos, como reconociendo el pleno significado de ese encuentro, pero mirándolo como habría mirado a cualquier otra parte, como lo miraba a él en su oficina o en el dormitorio de ella. Le había parecido que ella había estado delante de ellos dos, a la distancia de unos pocos pasos, revelándose a ellos tan simple y abiertamente como el vestido gris revelaba su cuerpo. Ella se había inclinado ante ellos, el cortés movimiento de su cabeza incluyéndolos a ambos. Él había respondido. Había visto el breve gesto de Lillian y luego había visto a Lillian alejarse, y se dio cuenta de haber permanecido con la cabeza inclinada durante un largo rato. Él no sabía lo que los amigos de Lillian le estaban diciendo ni lo que él les estaba respondiendo. Igual que un hombre avanza paso a paso, intentando no pensar en la longitud de un camino imposible, así iba él momento a momento, sin grabar nada en su mente. Oyó retazos de la risa satisfecha de Lillian y un tono de satisfacción en su voz. Al cabo de un rato, él se fijó en las mujeres que lo rodeaban. Todas ellas parecían semejarse a Lillian, con el mismo aspecto de estática pulcritud, con sus finas cejas depiladas ante un estático remozado y sus congelados ojos en una estática mirada risueña. Notó que estaban intentando coquetear con él, y que Lillian lo veía como si estuviese disfrutando de la futilidad de sus intentos. Él pensó que esa era entonces la vanidosa felicidad femenina que ella le había rogado que él le diese. Esos eran los estándares por los cuales él no vivía, pero que tenía que tener en consideración. Se dio la vuelta para escapar hacia un grupo de hombres. No pudo encontrar ni una sola afirmación que tuviera sentido en la conversación de los hombres. Fuese cual fuese el tema del que parecían estar hablando, nunca parecía ser el tema que realmente estaban discutiendo. Escuchó como si fuera un extranjero que reconoce algunas de las palabras, pero no puede conectarlas en oraciones. Un joven, con una expresión de insolencia alcohólica, pasó tambaleándose al lado del grupo y soltó riéndose. ¿Aprendió la lección, Rearden? Él no supo lo que aquella rata miserable había querido decir, pero todos los demás parecían saberlo, parecían sorprendidos y secretamente complacidos. Lillian se fue separando de él, como si estuviese dándolo a entender que ella no insistía en su presencia literal. Él se retiró a un rincón del salón, donde nadie le viese o notase la dirección de sus ojos. Entonces, él se permitió mirar a Dagny. Observó el vestido gris, el cambiante movimiento de la suave tela cuando ella andaba, las momentáneas pausas realzadas por la tela, las sombras y la luz. Él lo vio como un humo gris azulado manteniendo la forma durante un instante en una larga curva que se inclinaba adelante hasta su rodilla y volvía atrás hasta la punta de su sandalia. Conocía cada detalle que la luz formaría si el humo fuese arrancado. Sintió un dolor sordo y agudo. Eran celos de cualquier hombre que le hablaba a ella. Nunca lo había sentido antes, pero lo sentía aquí, donde todo el mundo tenía el derecho de acercarse a ella, menos él. Entonces, como si un único y repentino golpe a su cerebro hiciese estallar el cambio de perspectiva del momento, sintió un inmenso asombro por lo que estaba haciendo allí y por qué. Perdió, por la duración de ese momento, todos los días y dogmas de su pasado. Sus conceptos, sus problemas, su dolor, fueron borrados. Sabía solo, como desde una lejana y clara distancia, que el hombre existe para el logro de sus deseos, y se preguntó por qué estaba allí. Se preguntó quién tenía el derecho a exigirle que perdiese una sola e irreemplazable hora de su vida, cuando su único deseo era agarrar a la esbelta figura gris y abrazarla durante el tiempo que le quedase para existir. En el momento siguiente, sintió el estremecimiento de recobrar su mente. Sintió el tenso y desdeñoso movimiento de sus labios apretados como prueba de las palabras que se gritaba a sí mismo. «Hiciste un contrato una vez, ahora cúmplelo». Y entonces pensó de pronto que, en transacciones comerciales,
Los tribunales no reconocen un contrato en el que no hay retribución valiosa de una de las partes a la otra. Se preguntó qué le hizo pensar en eso. La idea parecía irrelevante. No profundizó en ello. James Taggart vio a Lillian Reardon acercarse casualmente hacia él, justo en el momento en que resultó estar solo en un oscuro rincón entre un macetero y una ventana. Paró y esperó a que se acercase. No podía adivinar su propósito, pero en el código que él comprendía, eso significaba que más le valía escucharla. «¿Qué te parece mi regalo de boda, Jim?», preguntó ella, y rió ante su expresión de sonrojo. «No trates de repasar la lista de cosas en tu apartamento, pensando en cuál demonios es. No está en tu apartamento, está exactamente aquí. Y es un regalo no material, querido». Él vio la media insinuación de una sonrisa en la cara de ella. La mirada entendida entre sus amigos como una invitación a compartir una victoria secreta. No era una mirada de haber pensado más que otro, sino de ser más astuta que otro. Él respondió cautelosamente, con una sonrisa placentera que no arriesgaba nada. «Tu presencia es el mejor regalo que podrías darme». «¿Mi presencia, Jim?». Las líneas de la cara de él se contrajeron de asombro un instante. Él sabía lo que ella quería decir, pero no había esperado que quisiese decirlo. Lillian sonrió abiertamente. «Los dos sabemos la presencia de quién es la más valiosa para ti, y la que era inesperada. ¿Realmente no pensabas darme crédito por ello? Me sorprendes. Creía que eras un genio para reconocer amigos potenciales». Él no tomaba partido. Mantuvo su voz cuidadosamente neutral. «¿He fallado al agradecer tu amistad, Lillian? Vamos, querido. Tú sabes de qué estoy hablando. No esperabas que él viniese aquí. No pensabas realmente que él tuviese miedo de ti, ¿verdad? Pero dejar que los demás crean que lo tiene, eso es una increíble ventaja. ¿A que sí? Estoy sorprendido, Lillian. ¿No deberías decir impresionado? Tus invitados están muy impresionados. Prácticamente puedo oírlos pensar por todo el salón. La mayoría de ellos están pensando, si él tiene que hacer tratos con Jim Taggart, más nos vale comportarnos. Y unos cuantos están pensando, si él tiene miedo, nos saldremos con la nuestra mucho más. Así es como tú quieres las cosas, por supuesto, y no se me ocurriría aguar la fiesta de tu triunfo. Pero tú y yo somos los únicos que sabemos que no lo lograste tú solo». Él no sonrió. Preguntó. Su cara inexpresiva, su voz suave, pero con una insinuación de dureza cuidadosamente medida. «¿Cuál es tu ángulo?» Ella rió. «Esencialmente el mismo que el tuyo, Jim. Pero en términos prácticos, ninguno en absoluto. Es solo un favor que te he hecho, y no necesito ningún favor a cambio. No te preocupes, no estoy haciendo presión por ningún interés especial. No estoy tratando de arrancarle ninguna directiva concreta al señor Mauch, ni siquiera busco una tiara de diamantes de ti. A menos que, por supuesto, sea una tiara de orden no material, como tu aprecio». Él la miró de frente por primera vez, sus ojos entornados, su cara relajada en la misma media sonrisa que la de ella, sugiriendo una expresión que, para ambos, significaba que se sentían muy cómodos el uno con el otro. Una expresión de desprecio. «Tú sabes que siempre te he admirado, Lillian, como una de las mujeres verdaderamente superiores. Me doy cuenta de ello». Había una ligerísima cubierta de burla extendida, como laca, sobre los tersos tonos de su voz. Él la estaba estudiando insolentemente. «Debes perdonarme si creo que alguna curiosidad es permisible entre amigos», dijo, sin ningún tono de disculpa. «Me pregunto, ¿desde qué ángulo contemplas tú la posibilidad de ciertas cargas financieras o pérdidas que afecten a tus intereses personales?» Lillian se encogió de hombros. «Desde el ángulo de un jinete, querido. Si tuvieses el caballo más poderoso del mundo, lo mantendrías frenado al paso requerido para llevarte cómodamente, aunque eso significase el sacrificio de su plena capacidad, aunque su velocidad máxima nunca fuese vista y su gran poder se desperdiciase. Tú lo harías porque, si dejaras que galopase al máximo, el caballo te tiraría de la silla en cuestión de segundos. Sin embargo, los aspectos financieros no son mi preocupación principal, ni la tuya, Jim». «Te subestimé», dijo él lentamente.
Oh, bueno, ese es un error que estoy dispuesta a ayudarte a corregir. Sé el tipo de problema que él significa para ti. Sé por qué le tienes miedo, y tienes buenas razones para tenérselo, pero, bueno, tú estás en negocios y en política, así que trataré de decirlo en tu lenguaje. Un hombre de negocios dice que él puede entregar la mercancía, y un agente electoral dice que él puede entregar el voto, ¿verdad? Bien, lo que yo quería que supieses es que yo puedo entregarlo a él. En cualquier momento que yo quiera, puedes actuar en consecuencia. Según el código de los amigos de él, revelar cualquier parte de uno mismo era darle un arma a un enemigo. Pero él firmó la confesión de ella y la igualó, al decir: «Ojalá fuese yo tan listo como mi hermana». Ella lo miró sin sorpresa. No le parecían irrelevantes esas palabras. «Sí, ahí tenemos un hueso duro de roer», dijo. «¿Ningún punto vulnerable? ¿Ninguna debilidad?» «Nada». ¿Ninguna aventura sentimental? ¡Cielos, no! Ella se encogió de hombros en señal de cambiar de tema. Dagny Taggart era una persona en la cual no le interesaba profundizar. «Creo que te dejaré corretear para que puedas charlar un poco con Balf Eubank», dijo. «Parece preocupado, porque no le has hecho caso en toda la noche, y se está preguntando si la literatura se va a quedar sin uno de sus amigos en la corte. Lilian, eres maravillosa», dijo él de forma totalmente espontánea. Ella se echó a reír. «Esa, querido mío, es la tiara no material que yo quería». El remanente de una sonrisa permaneció en el rostro de ella al moverse entre la multitud. Una sonrisa fluida que convergía suavemente con el aire de tensión y aburrimiento que tenían todas las caras a su alrededor. Se movía al azar, disfrutando de la sensación de ser vista. Su vestido de satén color hueso brillando como nata espesa con el movimiento de su alta figura. Fue el destello verdeazulado lo que llamó su atención. Resplandeció un instante bajo las luces, en la muñeca de un brazo desnudo y delgado. Luego, ella vio el cuerpo esbelto, el vestido gris, los hombros frágiles desnudos. Se detuvo, miró la pulsera, frunciendo el ceño. Dagny giró al acercarse ella. Entre las muchas cosas que Lilian aborrecía, la cortesía impersonal del rostro de Dagny era una de las que más le importunaban. «¿Qué piensa usted de la boda de su hermano, señorita Taggart?», preguntó con aire de informalidad, sonriendo. «No tengo opinión sobre ella». «¿Quiere decir que no le parece que valga la pena pensar en ella?». «Si quiere ser exacta, sí, eso es lo que quiero decir». «Oh, pero ¿no ve ningún significado humano en ella?». «No». «¿No cree usted que una persona como la esposa de su hermano merece algún interés?». «Pues no». «La envidio, señorita Taggart. Envidio su olímpica indiferencia. Es, creo, el secreto de por qué los meros mortales nunca pueden igualar su éxito en el campo de los negocios. Ellos permiten que su atención se divida, por lo menos hasta el punto de reconocer logros en otros campos». «¿De qué logros estamos hablando?». ¿No les da ningún reconocimiento a todas las mujeres que consiguen niveles de conquista poco comunes, no en el terreno industrial, sino en el humano? No creo que exista una palabra como conquista en el terreno humano. Oh, pero considere, por ejemplo, lo duro que otras mujeres habrían tenido que trabajar si el trabajo fuese su único medio disponible para lograr lo que esta muchacha ha logrado a través de la persona de su hermano. No creo que ella sepa la naturaleza exacta de lo que ha logrado. Rearden las vio juntas. Se acercó. Sintió que tenía que oírlo, sin importar las consecuencias. Se detuvo en silencio, al lado de ellas. No sabía si Lilian era consciente de su presencia. Sabía que Dagny lo era. «Muestre un poco de generosidad hacia ella, señorita Taggart», dijo Lilian. «Por lo menos, la generosidad de darle atención. Usted no debe despreciar a las mujeres que no poseen su brillante talento, pero que utilizan sus propias cualidades concretas. La naturaleza siempre equilibra sus regalos y ofrece compensaciones, ¿no cree?». «No estoy segura de entenderla». «Oh, estoy segura de que usted no quiere que sea más explícita». «Pues sí, quiero». Lilian se encogió de hombros, irritada. Entre las mujeres que eran sus amigas, ella habría sido entendida y habría parado mucho antes, pero esta era una adversaria nueva para ella, una mujer que se negaba a ser lastimada.
Habría preferido no hablar más claro, pero vio a Rerden mirándola, sonrió y dijo: A ver, piense en su cuñada, señorita Taggart. ¿Qué posibilidades tenía ella de prosperar en el mundo? Ninguna, según los estándares tan exactos de usted. Ella no habría tenido una carrera exitosa en los negocios. Ella no tiene una mente excepcional como la suya. Además, los hombres se lo habrían hecho imposible. La habrían encontrado demasiado atractiva. Ella se aprovechó del hecho de que los hombres tienen estándares que, desgraciadamente, no son tan altos como los de usted. Recurrió a talentos que, estoy segura, usted desprecia. Usted nunca se ha preocupado por competir con nosotras, las mujeres de menor categoría, en el único campo de nuestra ambición, en lograr poder sobre los hombres. Si lo llama poder, señora Rerden, entonces no lo he hecho. Se volvió para irse, pero la voz de Lillian la detuvo. Me gustaría creer que usted es completamente consecuente, señorita Taggart, y que está totalmente exenta de fragilidades humanas. Me gustaría creer que usted nunca ha sentido el deseo de adular o de ofender a nadie, pero veo que usted esperaba que ambos, Henry y yo, estuviésemos aquí esta noche. Vaya, no puedo decir que lo esperaba. No vi la lista de invitados de mi hermano. Entonces, ¿por qué lleva usted esa pulsera? La mirada de Dagny se dirigió deliberada y directamente a la suya. Siempre la llevo. ¿No cree que eso es llevar una broma demasiado lejos? Nunca fue una broma, señora Rerden. Entonces me entenderá si digo que me gustaría que me devolviese esa pulsera. La entiendo, pero no se la devolveré. Lillian dejó pasar un momento, como para dejar que ambas reconociesen el significado de su silencio. Por una vez, sostuvo la mirada de Dagny sin sonreír. ¿Qué espera usted que piense, señorita Taggart? Lo que usted quiera. ¿Cuál es su propósito? Usted sabía mi propósito cuando me entregó la pulsera. Lillian miró a Rerden. La cara de él era inexpresiva. Ella no vio ninguna reacción, ninguna insinuación de su intención de ayudarla o de detenerla. Nada excepto una atención que la hizo sentirse como si estuviese bajo un foco de luz.